Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro taller número 3 de la unidad 1 sobre ética del psicólogo. Como primero vamos a hablar entonces cuál es el deber de un psicólogo magistrado. Encontramos entonces que el manual deontológico y bioético del psicólogo expone que surgen deberes y derechos del psicólogo magistrado. Cuando hablamos dentro de los deberes, encontramos entonces identificar y juzgar las faltas éticas de los psicólogos por el incumplimiento del manual deontológico y que violen los principios éticos que rigen la práctica profesional. Además, identificar y juzgar las conductas que violen los deberes que la constituyen o la ley que establecen para el ejercicio de la profesión. O los derechos que los usuarios o cualquier otra persona considere que mediante una acción o omisión del psicólogo generaron una omisión o una afectación. Estas faltas pueden ser toda conducta que esté debidamente tipificada, escrita en la norma, o toda conducta que sin estar tipificada en la norma transgrede los principios rectores del carácter ético del quehacer profesional. ¿Cómo se explica la no maleficencia? La no maleficencia es uno de los principios que ayudan a la toma de decisiones a las que se enfrenta el psicólogo de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1090 del 2006. Este se define como la obligación moral de no lesionar a un ser humano, en este caso sería nuestro paciente, y este principio tiene 4 componentes importantes o características que son: obliga al profesional a realizar buenas prácticas no solo para sus clientes, sino con la sociedad. Es una fuente de inspiración utilitarista en la medida que se considera que la acción o el proceder correcto no es el que provoca el mayor bienestar posible, sino el que disminuye un riesgo o un daño para el paciente. Señala también que debe evitarse todo aquello que se considere injusto o violatorio o que sea un agravio para la persona. Y además también demanda que el psicólogo siempre esté en continua protección de efectos nocivos o hacer intervenciones que no sean pertinentes de acuerdo a la situación presentada. El secreto profesional se define como la obligatoria reserva que debe tener todo profesional frente al conocimiento que en función de su trabajo llegase a adquirir. Es decir, el profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que ejerciendo su profesión haya recibido como información de su paciente. Este secreto profesional, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1090, podría llegar a ser levantado, cuando existe un peligro o se esté atentando contra la integridad de la persona, de su familia o de la sociedad en general. Existen entonces algunas excepciones también establecidas para levantar el secreto profesional. Dentro de esas excepciones están el abuso sexual y físico, obviamente con una respectiva indagación y recopilación de información de que es real el abuso, para casos con pacientes suicidas por orden judicial o requerido por una entidad judicial para un proceso, o también en situaciones de riesgo. ¿Cómo se dividen los principios según el manual deontológico? Los principios, según el manual deontológico, están divididos en 2 niveles. En el nivel 1 está constituido por los principios de no maleficencia y de justicia. En este nivel se asemeja a los clásicos de deberes perfectos y se fundamenta en el principio de la universalidad. En el nivel 2 está constituido por los principios de beneficencia y autonomía y es específicamente moral y se corresponde con los deberes imperfectos de la tradición y se basa en los principios de particularización. Dentro de los principios del nivel 1 encontramos la no maleficencia y la justicia, y encontramos entonces dentro de la no maleficencia la lealtad y fidelidad, el principio de declaración universal, la totalidad, el doble efecto, los conflictos de deberes o valores y la solidaridad. Y dentro de la justicia encontramos la distributiva, la retributiva y la compensatoria. En el nivel 2 encontramos entonces a la autonomía y a la beneficencia. Cuando un psicólogo comete una falta puede ser sancionado de acuerdo a cómo lo expresa la Ley 1090 en sus artículos desde el 79 al 83, donde nos especifica que las sanciones deben ser al juicio del Tribunal Nacional Bioético de la Psicología y del Tribunal Departamental, y que estas sanciones entonces son la amonestación verbal de carácter privado,
la amonestación escrita de carácter privado, la amonestación escrita de carácter público. Esta está en el artículo 82 y este llamado de atención debe ir con una copia de esta sanción al Tribunal Nacional Bioético de Psicología, otros tribunales departamentales y con copia de la hoja de vida del profesional. También existe la suspensión temporal del ejercicio por un periodo de 3 años y esta debe ir con conocimiento al Ministerio de la Protección Social, a las Secretarías Departamentales de Salud, a las Asociaciones Nacionales de Psicología en Colombia y a la Asociación Colombiana de Nacionales de Psicología y al Colegio Colombiano de Psicología y obviamente con copia de la hoja de vida del profesional. Y hay otra manera que se hace a través de ejercicios pedagógicos para sancionar al profesional.